Este busca, bueno, reinterpretar el significado de la sangre en la Biblia, moviéndonos de esa idea cultural de castigo a un símbolo bíblico de unión familiar iniciada por Dios. Muy bien. Y el primer punto que notamos tiene que ver con cómo se introduce ese contraste, ¿no?, entre la percepción cultural de la sangre y el significado bíblico. Ajá. El capítulo lo plantea bien. Está la dicotomía, lo negativo versus esta gramática de la gracia, la vida, la unión. Pero, no sé, la presentación se siente un poquito abrupta. Como muy directa, dices. Sí, como si nos dieran la conclusión teológica de inmediato. Y me pregunto si no perdemos ahí una oportunidad, la de llevar al lector en un viaje, ¿sabes? Que sienta primero esa aversión cultural, para que luego la perspectiva bíblica impacte más. Entiendo. Es una observación interesante. Porque sí, es verdad, se presenta la solución casi antes de que sintamos bien el problema, la tensión. Esa frase, gramática de la gracia, es fuerte, sí. Muy fuerte. Pero al ponerla tan de frente, tan al inicio, quizás pierde un poco ese poder revelador, ¿no crees? Podríamos quizás intensificar esa disonancia cognitiva al principio. ¿Cómo? Bueno, no crear drama porque sí, sino reconocer, pues, esa reacción visceral que la sangre suele provocar. Piensa en las noticias, una herida, hasta hablar de rituales antiguos. Genera incomodidad, ¿no? Totalmente. Y justo esa incomodidad es el telón de fondo perfecto para que la propuesta bíblica brille más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacerlo concretamente? Quizás empezar con una imagen, algo breve pero que capture esa reacción. Podría ser, sí. Imagina empezar con una escena corta, no sé, el recuerdo de una rodilla raspada, esa mezcla de dolor y asco al ver la sangre. Uf, sí. O la imagen típica de los medios, una escena marcada por sangre. Algo que conecte con esa experiencia de la sangre como señal de algo roto, perdido. Establecer esa base emocional primero. Y solo después. Y solo después, quizá incluso esperando un poquito para citar Levítico 17:11, lo de la vida de la carne en la sangre está. Introducirlo como algo sorprendente, casi contracultural. Entiendo. Crear como un vacío, una pregunta en el lector. Si la sangre es esto tan negativo que sentimos, ¿cómo puede la Biblia decir algo tan distinto, tan radical? Exacto. Y ahí es donde la gramática de la gracia entraría, pero no como etiqueta inicial, sino como la clave que empieza a descifrar ese misterio. Justamente, se convertiría en el hilo conductor que empezamos a desenredar. Mostraríamos cómo esta nueva forma de leer la sangre reinterpreta Levítico, ilumina Éxodo 24, el pacto, y claro, culmina en cómo entendemos la obra de Cristo. Dejaría de ser solo un subtítulo. Exacto, sería la lente, dejar que el concepto gane fuerza a medida que se aplica, que se demuestra su poder a lo largo del argumento. Me gusta, me parece una forma mucho más dinámica, sí, de enganchar y de valorar la profundidad de la idea. Bueno, pasemos al segundo punto. Este se enfoca en la conexión entre el pacto de Éxodo 24, el que se sella con sangre, y esa experiencia de comunión que se cuenta justo después. Ajá, el clímax. El texto menciona el versículo clave, Éxodo 24:11. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Es un pilar claro para la tesis de la unión, del disfrute mutuo. Pero así como está ahora, ¿no corre el riesgo de parecer solo un dato histórico? Interesante, sí, pero quizás un poco aislado, no el clímax experiencial del pacto en sí. Es un riesgo, sí, porque ese momento es asombroso. Si lo piensas bien, es casi inconcebible. Líderes humanos, después de un ritual solemne con sangre, se sientan a comer en su presencia. Es increíble. Si no le damos el peso que merece, se lee como, bueno, después de los trámites, tomaron un refresco. Se pierde la maravilla. Y creo que ahí hay una oportunidad de oro para mostrar, de forma vívida, que el propósito de este pacto de sangre no es solo legal, sino profundamente relacional. Es habilitar la presencia compartida. El gozo mutuo entre Dios y su pueblo, justo eso. De acuerdo, es el corazón de esa unión familiar que busca destacar el capítulo. Ahora, ¿cómo le damos ese peso sin especular, sin añadir cosas que no están ahí? ¿Cómo realzamos la escena siendo fieles al texto? Yo creo que la clave está en profundizar lo que sí dice el texto y ponerlo en su contexto. Primero, detenernos en la audacia de decir, vieron a Dios. No tenemos que definir qué fue esa visión. El texto es reservado. Cierto. Pero sí podemos subrayar lo extraordinario que es eso en el Antiguo Testamento, donde ver a Dios solía asociarse con la muerte. Y segundo, enfatizar la secuencia. Pacto con sangre, visión de Dios y luego comida compartida. No es miedo y distancia, es intimidad, es celebración. ¿Podríamos usar preguntas retóricas, quizás? Exacto, para guiar al lector. ¿Qué nos dice del corazón de Dios que la culminación de este pacto sea una comida festiva en su presencia? ¿O qué tipo de relación busca un Dios así? Me gusta eso de usar preguntas. Invitan a maravillarse con nosotros. Y quizás contrastar brevemente este momento con otras teofanías, ¿no? Como la zarza ardiente o la entrega de la ley, que sí generan más temor. Eso podría resaltar mucho la singularidad y la gracia de esta comida. Mostrar que Éxodo 24:11 no es la norma, sino una ventana privilegiada al deseo de Dios, la comunión. Y conectar explícitamente esta escena con la afirmación que viene después en el capítulo. Eso de que el disfrute de la presencia de Dios es la meta. Fundamental. Éxodo 24 no solo establece la relación familiar, sino que demuestra su propósito último, el disfrute, la comunión gozosa desde el principio. Es una prueba de la tesis central. Hay que darle protagonismo, pintarla con los colores que sugiere el texto, que resuene. Entendido. Potenciar ese momento como un clímax relacional. Bueno, y el tercer punto tiene que ver con el rol de Levítico en toda esta narrativa. El capítulo distingue bien entre Éxodo 24 como lo fundacional, el inicio de la familia, y Levítico como lo preservador. ¿Cómo mantener esa relación viva, funcional, a pesar del pecado? Exacto. La distinción es clara, muy útil. Pero las explicaciones sobre cómo Levítico hace eso, frases como aplicar continuamente los términos o reafirmación periódica, aunque son precisas teológicamente, pueden sentirse un poco abstractas. Quizás demasiado técnicas para el lector común. Sí, pueden sonar un poco a lenguaje de contrato, ¿no? O de manual. Y aunque Levítico tiene ese aspecto normativo, claro, reducirlo a eso le quita esa dimensión vital, relacional que también tiene, especialmente con la sangre como portadora de vida y expiación. Si la meta es mostrar una unión familiar, Necesitamos un lenguaje que evoque más el cuidado, la restauración, el mantenimiento de algo vivo, no solo cumplir cláusulas. entonces, ¿cómo traducimos esa función preservadora a un lenguaje más cercano, más intuitivo, pero sin perder la precisión? Se sugería usar analogías. ¿Qué tipo de analogías crees que podrían funcionar mejor aquí? Sobre todo pensando en que hablamos de rituales con sangre, algo que ya dijimos que tiene una carga cultural particular. Es un buen desafío, sí, encontrar analogías que resuenen hoy. Se mencionaba la de renovar los votos matrimoniales. Es interesante, porque habla de reafirmar algo que ya existe. Cierto, pero quizás no conecta tan directo con la idea de sangre y purificación del Levítico. Otra idea era la de mantenimiento preventivo, como cuidar un coche o un jardín. Esa me parece que puede tener más jugo si la desarrollamos un poco. A ver, ¿cómo funcionaría esa de mantenimiento? ¿Qué sería la sangre ahí?
Podríamos plantearlo así. Éxodo 24 es como recibir un coche nuevo. Increíble la relación con Dios. Levítico, entonces, son las prácticas de mantenimiento esenciales para que ese coche siga funcionando perfecto y puedas disfrutar del viaje. Vale, el pecado, la impureza, son como el polvo, la suciedad, las pequeñas averías que pasan con el uso diario. Si no las atiendes, pueden dañar el motor, o sea, la relación. Y la sangre, en esta analogía, sería como el aceite de la mejor calidad, o el líquido limpiador específico, que, aplicado según las instrucciones del fabricante, Dios, limpia, repara, protege el motor, asegura que la relación siga saludable y la comunión, el buen funcionamiento, sea posible. Me gusta esa conexión. Vincula la sangre, el medio de expiación en Levítico, con preservar activamente la vida de la relación. Retoma Levítico 17:11. No es solo mantener algo estático, sino mantenerlo vivo y funcional. ¿Se te ocurren otras? Podríamos pensar en términos de salud también. Éxodo 24 establece una relación viva, un cuerpo familiar. Levítico ofrece los remedios, las prácticas de higiene, los rituales con sangre, para tratar las enfermedades, el pecado, que amenazan la salud de ese cuerpo. Y para mantener un ambiente limpio, santidad, donde la vida florezca. La sangre actúa como agente purificador, sanador, que restaura la salud de la relación. O incluso volviendo al contrato, pero dándole un giro. Sí, más relacional. Éxodo 24 es la firma del acuerdo de sociedad. Levítico no es solo cumplir cláusulas, sino las acciones continuas, facilitadas por la sangre expiatoria, que permiten que los socios sigan trabajando juntos bien, a pesar de los roces, manteniendo la sociedad activa. Ofrecer un par de estas analogías, bien desarrolladas, podría darle al lector ángulos distintos para entender esa función vital de Levítico, de una manera más intuitiva, menos legalista. Mostrar que no son reglas arcaicas, sino mecanismos de gracia para sostener la cercanía con Dios. Exactamente. El objetivo es traducir la función teológica a una dinámica relacional que se entienda. Mostrar que Levítico, lejos de ser un obstáculo frío, es la provisión de Dios para que la sangre que une de Éxodo pueda seguir fluyendo, manteniendo viva la familia a través del tiempo y la fragilidad humana. Son solo sugerencias, claro. El autor puede encontrar otras que encajen mejor, pero la meta es esa, hacer tangible y vital la función de Levítico. Muy bien. Creo que con estos 3 puntos tenemos material valioso para refinar más este capítulo. Recapitulando un poco. Primero, hablamos de cómo intensificar el impacto inicial, profundizando el contraste entre la visión cultural de la sangre y la revelación bíblica, usando quizás un lenguaje más evocador o narrativo, y presentando la gramática de la gracia de forma más progresiva. Luego, nos detuvimos en esa escena de comunión de Éxodo 24. Sugerimos darle más peso narrativo y teológico, pintarla como el clímax relacional que demuestra el propósito último del pacto. No solo establecer la relación, sino disfrutarla en la presencia de Dios. Usar preguntas, quizás algún contraste, para subrayar lo extraordinario que es. Y finalmente, abordamos el rol de Levítico. Propusimos usar analogías contemporáneas, más relacionales y desarrolladas, como el mantenimiento o la salud relacional, para explicar su función preservadora de forma más intuitiva, más vital, conectando los rituales de sangre con el cuidado activo de la relación que estableció por gracia en Éxodo. Eso es. Son todas sugerencias para potenciar la fuerza del mensaje central, que ya está bien encaminado en el capítulo. La idea es invitar a considerar cómo manejar esa tensión inicial, cómo pintar vívidamente ese clímax de comunión y cómo usar un lenguaje analógico más cercano para Levítico. Bueno, como todo eso podría hacer que la tesis de la sangre que une resuene aún más en el lector. Esta conversación detallada aporta ideas útiles para continuar el excelente trabajo que se ha hecho en este capítulo. Si decides integrar algunas de estas sugerencias o explorar otras direcciones a partir de ellas, nos encantaría tener la oportunidad de revisar la versión actualizada más adelante.